tardes, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más en estos días sábados donde nos encontramos para estudiar la palabra de Dios y continuar esto que es la serie de liderazgo de Josué. Pero antes de yo empezar con todo, quiero que lo salude la pastora. ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarlos un sábado más juntos. Gracias por sus comentarios. Muchos de ustedes nos dicen cuántos les ayuda y les bendice esta serie de liderazgo de un conquistador. La verdad que muy interesante lo que estamos aprendiendo y les agradecemos a ustedes por acompañarnos sábado tras sábado. Así que esperamos escuchar mucho más cosas, muchas más bendiciones de parte de ustedes. Y comentarios y cosas que le están pasando, cosas que han aprendido. Hay alguien que me comentó de que le gustó mucho la serie del 11 y el 12, sí, otros el 10, y bueno, la idea es esa, ¿no? Poder transmitir lo que dice la palabra de Dios a través de este libro de Josué. ¿Y qué tal si empezamos orando? Señor, perfecto. Gracias por Señor. este día que podemos reunirnos, Señor, de todas partes del país, del mundo, de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Señor, donde decidimos encontrarnos como iglesia, como cuerpo, para estar juntos y poder participar del conocimiento de tu palabra. Sí. Abre nuestra mente y nuestro corazón en este día, Señor, para entender tu palabra y para no ser solamente oidores, sino también hacedores de lo que tu palabra nos requiere y demanda, Señor. Gracias porque tú nos enseñas y porque hay ejemplos en estas sagradas escrituras para que nosotros nos podamos identificar y podamos seguir en nuestro peregrinaje hacia la vida eterna. Gracias por todas tus bendiciones. Bendigo a cada uno de los que hoy se conecta con nosotros, que hoy, Señor, tú los visites con tu Espíritu Santo, que los ministres, que sanes al que está enfermo, que liberes al que está oprimido, Señor, que le des consuelo al que está, Señor, deprimido y con angustia, y que tu Espíritu Santo, mientras predicamos la palabra de Dios, ellos puedan sentir la reverberancia de tu Espíritu, aleluya, moviéndose en medio de ellos. Sí. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hoy vas a hablarnos del capítulo 13. Estamos en el J13, yo ahora le pongo la J de Josué, J13, ¿no? La serie J13. Y sí, no, la verdad que cada vez que nos vamos metiendo en esto de la historia de Josué, vamos viendo mucho más el liderazgo. Las próximas lecciones vamos a ver, impresionante cómo tenía Josué sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones, para repartir la tierra, que es lo que viene de ahora en adelante. A partir de este capítulo 13 empieza todo lo que es la repartija de la tierra, ¿no? Ya han conquistado en parte. Este capítulo nos habla de que hay todavía territorio por conquistar, pero vamos a hablar específicamente de la vida de Josué. No voy a hablar del pueblo, sino de Josué. Perfecto. Y cuando hablo de Josué, hablo del líder Josué. Tenemos que entender que todos somos líderes, de alguna u otra forma. Todos estamos liderando, todos estamos ejerciendo algún tipo de influencia, sea en nuestro hogar, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra iglesia, sea en nuestro negocio, sea en nuestra empresa. En algún momento de nuestra vida ejercemos un liderazgo, y si hoy estás acá seguramente que hay algún liderazgo que estás ejerciendo. Yo quiero hablarte sobre este liderazgo y cómo nuestro liderazgo, y escúchenme bien, nuestro liderazgo dado por Dios, ¿sí? Tenemos que ser muy sabios y entendidos en este tema. El liderazgo, uno no nace con el liderazgo. Dice la palabra de Dios que todos los que están en autoridad son puestos por Dios. Si yo soy puesto en autoridad sobre algo, es que Dios me da el permiso, Dios me da la capacitación, pero también Dios me hace responsable. Wow. Y muchas veces nosotros no entendemos la responsabilidad que tenemos sobre el liderazgo que tenemos para cumplir un propósito de Dios. Moisés fue creado para liberar al pueblo.
Josué fue creado para introducir al pueblo. Hay un liderazgo que le fue dado, pero fue con un propósito. Hoy en día tenés que entender que tu liderazgo, sea familiar, sea empresarial, sea ministerial, lo que sea, tu liderazgo tiene un propósito. Claro. Y para Dios, ese propósito por el cual Dios te entregó este liderazgo, seas, vuelvo a repetir, papá, mamá, seas director de algo, seas jefe en algún lugar, seas empresario y tengas tus socios, tengas una empresa y tengas tus empleados. Ese liderazgo dado por Dios tiene un propósito, pero por causa de que tiene un propósito, también tiene una responsabilidad. Así que quiero leer la primera parte de este capítulo 13 del libro de Josué y vamos a hablar un poquito sobre qué tipo de liderazgo tenemos, ¿ok? Y dice la palabra de Dios: cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, mirá lo que dice el Señor: che, Josué, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Falta todo el territorio filisteo y el geusereo, que se extiende desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte. A ese se le considera territorio cananeo y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos. Acuérdense que los gobernantes filisteos eran los anaseos, ¿ok? Los hijos de Anac. El de Gaza, el de Asod, el de Ascalón, el de Gad y el de Ecrón. También queda sin conquistar el territorio de los sabeos. Por el lado sur queda todo el territorio cananeo, desde Araj, tierra de los sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los no sé, bueno, acá dice... De ellos. De los giblitas, ¿ok? De los giblitas. Y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad al pie del monte Armón hasta Lebo-Hamat. Y dice Jehová: yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta el Misrefot Mayim. Tú por tu parte repartirás y le darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. Y lo que sigue después, a partir del versículo 8 hasta el final del 33, es cómo se dividen los territorios al oriente, o sea, al oeste, ¿ok? Falta todavía el este conquistar. Ahora, hay varias cositas que yo quisiera plantear aquí con respecto a esto de lo que Dios le dice a Josué. Número 1, nos dice este pasaje que tenemos que entender que el llamado de Dios como líderes es un llamado a un liderazgo perpetuo. Perpetuo significa que dura y permanece para siempre. Claro. Esto es algo como lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que el llamado es sin arrepentimiento. Claro. ¿Qué significa? Que la persona que recibe un llamado de Dios es llamado por Dios y responsable delante de Dios hasta que haya cumplido su propósito. Fíjate, Moisés, su propósito no era entrar y conquistar la tierra prometida. Su propósito era liberar al pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo hasta que estén por entrar. Y ahí fue cuando Moisés es llevado por el Espíritu y quién sabe dónde se murió y qué pasó con el cuerpo de Moisés. La palabra de Dios no dice eso. Pero su propósito, él fue responsable delante de Dios hasta que su propósito fue cumplido. Acá Dios le habla a Josué y le dice: Josué, che, te estoy mirando, ya estás viejo. O sea, te veo a la mañana cuando te levantás y empiezo a ver que te cuesta levantarte, estás sentado en la cama un rato, tienen que venir 2 o 3 tipos ahí a levantarte de la cama. Claro, entiendan, ¿no? Josué había tenido 30 años, 35 años cuando salió de Egipto. Pasaron 40 años en el desierto, ¿ok? 40 años y 35, ¿cuántos son? 75. Después pasaron otros 20 años de la conquista. Vamos a suponer que entre 7 y 10 años de la conquista esta de Canaán, todo este tiempo de conquista, y estamos llegando ahora que Josué tiene 85, 90 años, y Dios le dice: che, estás muy viejo, pero
Ese es el tema de Dios, ¿no? O sea, Dios te dice, mira, veo tu condición, veo tu realidad, veo que estás empobrecido, veo que no tenés trabajo, pero hay un llamado sobre tu vida y tenés que responder. No podemos escapar del llamado que tenemos por parte de Dios para cumplir nuestro propósito. Como padres, nuestro propósito es preparar a nuestros hijos para el camino y no preparar el camino para nuestros hijos. Nuestro propósito es prepararlos para que ellos tengan éxito en la vida, darles las herramientas necesarias de amor, de cariño, pero también de firmeza y también de rectitud y las normas, y enseñarle a nuestros hijos a que ellos puedan triunfar en la vida. Una vez que ellos empiezan a triunfar, y ya podemos liberarnos de nuestro propósito, ¿no? O sea, uno cuando ya ve que sus hijos se casan y forman una familia y van ellos a tener su propia familia, ya los padres es como que ahora lo que nos queda es la sabiduría, si es que nuestros hijos vienen a pedirnos consejo. ¿Ok? Pero nosotros ya hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, que es preparar a nuestros hijos para que tengan éxito. Así es con Dios. Dios nos da el liderazgo, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el liderazgo que Dios nos da tiene un propósito para ser cumplido. Dios nos da la capacidad de influencia para que nosotros cumplamos un propósito de Dios. Exacto. Entonces, esto me lleva a mí a pensar que ante los ojos de Dios, punto número 1, el líder no se retira y el líder no se jubila. Yo creo que uno tiene que ejercer su liderazgo hasta el día en que se muere, hasta el día en que ya no tiene más por qué estar en esta tierra. Claro. Que nuestro liderazgo no es que tiene una fecha de caducidad o de expire, ¿no? ¿Cómo se dice? De expiración. De vencimiento, gracias. Una fecha de vencimiento, sino que nosotros tenemos que ejercer ese liderazgo que Dios nos da hasta el último momento de nuestra vida. Lo hemos visto en muchos hombres y mujeres que han hecho eso hasta el último momento. Lo hemos visto, bueno, personalmente en la vida de mi viejo, de Omar Cabrera, padre, ¿no? Porque hay muchos que me llaman. El otro día me llama un compañero de la secundaria, me manda un texto por WhatsApp. Che, Claudio, escúchame, este que me dicen acá, que sos vos, tu papá o tu hermano. Y me manda un audio que dice... Visión de Futuro presenta al reverendo Omar Cabrera Jr. y su esposa Alejandra, y yo le mando a decir, che, escuchalo del principio, mi esposa se llama Nidia, no Alejandra. Entonces, yo soy Claudio, ¿no? Claro, yo soy Claudio. Pero bueno, gente, viste, que se lleva por el apellido nada más. Pero bueno, yo he visto a mi papá que él hasta su último momento, mi mamá hasta el último momento de vida, ellos buscaron de cumplir con su propósito. Lo que iba a decir con respecto a que decís que no se jubila ni se retira, conocemos también muchos pastores acá en Estados Unidos que aunque ya no ejercen un pastorado, que no tienen una iglesia a cargo, siguen siendo consejeros o mentores de otros. Entonces quiere decir que sí, como vos decís, siguen ejerciendo su liderazgo. Cuando nosotros íbamos a las reuniones de las asociaciones de pastores en Miami, había una vez un pastor joven que decía, mi papá me dejó la iglesia, yo ahora soy el que estoy a cargo de la iglesia. Y aunque él va y se sienta los domingos a escucharme, cuando bajo del púlpito él se sienta y me sigue liderando, me sigue corrigiendo. Quiere decir que el liderazgo de ese hombre de Dios sigue activo, no va a terminar. Por eso es tan importante que no te jubilás ni te retirás, porque hay el liderazgo es puesto por Dios y vas a seguir activo siempre hasta que el Señor te lleve. Tal cual. Tenemos que ser conscientes de eso, porque a veces tenemos una tendencia a querer poner excusas para no cumplir con lo que tenemos que hacer. Exacto. Y podrás estar pasando una situación, podrás estar viviendo una situación, podrás estar atravesando algo que es difícil en tu vida, pero eso no quita de que cumplas con lo que tenés que hacer, con el llamado de Dios. Y una de las maneras a veces de poder saber si estás haciendo lo correcto, preguntale al Señor. Fíjate vos, fue Dios que se le apareció a Josué. Che, estás viejo. La verdad que...
estás viejo, ¿no? O sea, ya, para que Dios para que Dios venga, porque Dios es un Dios de amor, ¿me entendés? Pero que venga y te diga, che, estás viejo, ¿me entendés? Entonces, ahí pienso en que Dios conoce tu situación. Che, mira, estás viejo, pero si te animás a creer en mí, yo te sigo usando para cumplir tu propósito. Qué sabio que Dios, porque eso se lo dice a los hombres, porque se lo dice a las mujeres, nos enojamos un poco. Sí. Pero fíjate, ¿no? Que Dios puede venir y decirte, che, estás sin trabajo, parece que todo se quebró en tu vida, pero si te animás, podemos seguir conquistando. Déjame que te diga lo que todavía hay que conquistar. Dios te puede decir, mira, sé que tenés esa situación con tus hijos, con tu familia, pero si te animás a creer, todavía falta. Y eso me llega al segundo punto, ¿no? El segundo punto que veo en este pasaje es que el líder debe apresurarse a cumplir su propósito. Fíjate que Dios le dice en el versículo 2, Dios le dice, falta todavía todo el territorio filisteo, y empieza a nombrarle Dios todo lo que falta. Eso falta, Dios está diciendo, tenés que apresurarte, porque estás viejo, porque estás en una situación económica apremiante, es que tenés que apurarte a cumplir, porque después viene la parte donde Dios va a hacer cosas. Amén. O sea, Dios primero te reclama, pero después te da el empuje, la motivación para decirte, no te preocupes que yo voy a estar con vos. Pero esto de falta, el territorio, cuando empieza este capítulo, este versículo 2, falta, le está diciendo al líder, mirá, no podés quedarte lamentando los platos rotos, como decimos en Argentina, no sé si lo dirán en tu país, pero no me puedo quedar lamentando lo que pasó, no me puedo quedar lamentando lo que no pasó, no me puedo quedar lamentando lo que quisiera que hubiese pasado y no pasó. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir cumpliendo mi propósito. Muchas veces nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles, pero no por eso hemos dejado de predicar, no por eso hemos dejado de enseñar, no por eso hemos dejado de estar contigo cada lunes y cada sábado, a pesar de las situaciones que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un propósito que no está exento por causa de nuestras situaciones y complicaciones. Nosotros estamos llamados a cumplir. Y eso es parte del sacrificio que hacemos por el Señor. Él tiene que ver en nosotros que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para cumplirlo con lo que Él nos pide. Entonces aquí uno tiene que apresurarse, Yo esta mañana en mi devocional oraba y le decía, Señor, ¿qué más querés de mí? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti en esta ciudad que me trajiste? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evangelizar más? ¿Cómo puedo hablar con más gente? ¿Cómo puedo transmitir tu amor? ¿Qué tengo que hacer? Guíame, Señor, porque necesito cumplir con mi propósito. A veces me falta como que todo el tema de la mudanza nos detuvo un poco, ¿no? Porque uno está enfocado, pero ahora tengo ese fuego por dentro que arde en mí por los perdidos. Pronta está la venida de Jesucristo. Cada día las señales son más certeras y más concretas de todo lo que los profetas, todo lo que Jesús, todo lo que Pedro, todo lo que Juan, todo lo que Pablo predijeron en las Sagradas Escrituras. Cada día, y tenemos que ver la manera escúchame, tiene que haber más gente en el cielo que en el infierno. Exacto. Y nosotros que somos latinos, esto no lo digan nada los americanos, pero que quede acá, que quede acá nomás, pero mi sueño es que el idioma oficial del cielo sea el español, ¿ok? O sea, que seamos más los latinos en el cielo que el resto del mundo. Y que mientras esperamos la última cena tomemos unos mates. Claro, tomemos unos mates o unas arepas, claro, ¿okay? O sea, que hagamos una fiesta latina, ¿ok? O sea, que cuando estemos bailando las bodas del Cordero, pero sea, con cencerro, ¿me entendés? Chiqui, eso tiene que ser, no tiene que ser solamente con pandero. Claro, Entonces, imagínate, que todos podamos cumplir con nuestro propósito. Ahora, cuando Dios le dice a Josué, falta, eso me lleva a mí a pensar un poquito en que Dios conoce lo que me falta a mí por conquistar. Claro.
Entonces yo digo, ¿cuál es el territorio emocional? ¿Cuál es el territorio espiritual? ¿Cuál es el territorio físico que todavía te falta conquistar? Porque Dios lo conoce, Dios sabe que estamos en ciertas partes de nuestra vida donde hemos alcanzado algo, pero todavía nos falta. Si no hemos alcanzado cosas, propósitos, no hemos alcanzado todavía las metas que nos hemos propuesto, y mucho tiene que ver con que hay áreas en nuestra vida que todavía no han sido conquistadas. Y la idea es esa, ¿no? Dios le dice a Josué, mira, falta conquistar el área de los fenicios, el área de los filisteos, estas 5 o 6 ciudades. O sea, Dios tiene en detalle lo que nosotros todavía nos falta por conquistar. Tal vez deberíamos, no sé, agarrar un cuaderno, un lápiz, sentarnos con el Señor. Señor, ¿qué me falta todavía? Nosotros somos conscientes de las cosas que nos faltan todavía, pero por ahí somos un poco perezosos en querer enfrentarnos, porque tiene que ver con enfrentarnos a nosotros mismos. Pero que podamos tener esa sensibilidad de, Señor, en el área espiritual, ¿qué me falta todavía? ¿Qué más? Yo hoy estaba haciendo mi devocional y decía, Señor, quiero conocerte más. Amén. ¿Cómo hago para conocerte más? Porque siento como una sed, un hambre interior por tener más conocimiento de Dios. Pero hay áreas en mi vida emocional que todavía no he conquistado, hay broncas todavía que me agarro por ahí, el carácter que hay que todavía someter a Dios. A todos nos pasa. Sí, a todos nos pasa. Sí. Por un lado es el carácter repodrido que tenemos algunos, por otro lado es el carácter manipulador que hay por otro lado son las cosas que se dicen maldichas o con una emoción equivocada. Todo eso tenemos que seguir avanzando. Entonces la idea es esta. Josué es confrontado con su situación, viejo, achacado, ya con poca energía, pero Dios le dice, mira, no es excusa, todavía tenemos que conquistar cosas. No te conformes con lo que has hecho hasta ahora en tu propia vida. Tenés que desear más, tenés que desear un cambio más grande, un cambio más trascendente en tu vida para que las cosas se pongan mejor. Amén. 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 Entonces, ese es un área, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. Y a veces pensamos de que cuando decimos que tenés que conquistar cosas en tu vida son como cosas muy grandes, batallas muy fuertes, y sin embargo son a veces pequeños detalles, como vos decís, contestaciones, actitudes, a veces cuidarnos de lo que vemos, de lo que oímos, porque todo eso son cosas que nos debilitan para la batalla. Entonces, conquistar esas áreas de nuestras vidas. Sí, a veces uno, como decís vos, ¿no? Tenemos que conquistar el tema de con quién nos juntamos, sí, quiénes son nuestros amigos, sí, quiénes nos hablan al oído. Otra cosa es, por ejemplo, qué es lo que miramos, qué es lo que leemos. Todo lo que haga, todo lo que yo ponga como estímulo en mi vida, ¿me acerca al propósito que Dios tiene para mí o me aleja? Los líderes tienen que ser conscientes que tienen que buscar cosas que lo acerquen. Yo ayer venía de viaje, como te dije, viajando de Orlando, y en lugar de escuchar la radio o en lugar de escuchar música, me busqué en mi teléfono, en internet, una biblioteca de audiolibros, y me escuché un libro de Bernardo Estamateas que estaba mortal, estaba buenísimo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hice? El tiempo ese improductivo lo puse a producir. ¿Producir qué? Crecimiento en mí. Exacto. ¿Okay? Entonces, claro, somos responsables de eso como líderes. Acordate que como líder tenés que estar a otro nivel, no podés estar al mismo nivel que el resto porque dejás de ser líder. El líder siempre va adelante, el líder siempre va abriendo camino, abriendo brecha. Por lo tanto, no podés conformarte con lo que sos hasta ahora, sino que Dios, Él más que nadie, conoce todas las áreas que todavía no has conquistado, y tal vez es tiempo de ponerte humilde y decir, Señor, me falta, así que ayúdame, porque quiero mejorar. Sí. Y cuarto punto, termino con esta enseñanza de este capítulo 13, aunque es mucho más extenso, pero quería enfocarme en esto, que tiene que ver con lo que dice el versículo 6. Dice,
en estas palabras. Dios le dice a Josué, a medida que ustedes avancen, o a medida que los israelitas avancen en conquistar lo que falta, dice Dios, yo echaré a los sidonios de la región montañosa. Wow. La parte más difícil de conquistar es una zona montañosa, porque uno está de abajo teniendo que subir y tratar de pelear. Cuando llega arriba ya está cansado. Claro. Los de arriba no tienen que, porque por tema de la gravedad, todo lo que tiren de arriba va a caer. Una cosa es tirar para arriba, otra cosa es tirar para abajo. Entonces Dios dice, a medida que avancen, yo voy a estar con ustedes. Esto me habla a mí de que los líderes que avanzan, solo los líderes que siguen avanzando tendrán la ayuda de Dios. Wow. ¿Ok? Entonces, entendamos eso, que por ahí nosotros queremos conquistar, pero decimos, no, pero que Dios vaya primero, que Él reviente a palo a todo el mundo, que Él deshaga todas las cosas, me quedo acá y espero que me allane el camino, que Él vaya por delante, Dios que mío. cuando yo llegue y ya no haya casi nada que hacer, voy a entender que Dios es Dios. No, mira, hay dos cosas que pasan acá. Una cosa es que a medida que avancen, o sea, Dios dice, yo tengo conquista para darte, quiero que seas un conquistador, claro, pero primero tenés que avanzar. Claro. Lo segundo es que dice, yo voy a echar, o sea, si avanzás, yo hago mi parte. Y tercero, viene la parte que le toca a Josué, porque más adelante en el versículo dice que, pero tú debes dividir el territorio entre los israelitas. Otra versión dice, tu parte de todo esto es entregarle el territorio a los israelitas. Esto significa que Josué iba a tener que agarrar el mapa y empezar a decir, a ver, ¿quién peleó más por esta zona boscosa? Y los de la tribu de Judá. Bueno, le corresponde a ellos. A ver, ¿quién hizo más en esta área? ¿Quién fue el que se destacó en esta otra área? Como para dársela. Y también de acuerdo a las tribus, él darle, de acuerdo a la expertise, a la experiencia, a la profesión de cada tribu, porque no ibas a poner a los artesanos en el desierto, sino que los pones en el bosque para que de lo del bosque puedan fabricar cosas para el pueblo, ¿sí? Claro, y no vas a poner a los cazadores o a los pescadores en el bosque, porque los tipos, los que pescan... Claro, entonces, ¿qué hizo? Josué tuvo que echarle cabeza a este tema de dividir el territorio. Claro, con la ayuda de Dios y con la guía de Dios, pero él tuvo que poner su parte. Muchas veces he visto gente que quiere alcanzar liderazgo sin hacerlo, sin conquistar, sin avanzar, sin echarle cabeza, sin sentarse y medir cuál sería el precio a pagar, cuáles son las cosas necesarias. Cuando nosotros nos mudamos, yo tuve que ver más o menos qué cantidad de mueble teníamos, qué es lo que nos íbamos a vender y en base a eso alquilar un vehículo para poder transportar todo. Y realmente la pegamos justito porque entró todo justo, ¿no? Pero tuve que echarle cabeza, tuve que ponerme a medir, investigar, y después cuando tuvimos que poner todo en un depósito, acá dicen storage, ¿no? Un lugar donde, un depósito para guardar cosas, y tuve que medir, más o menos saber, porque a veces uno va y hace cosas sin haber medido, sin haber puesto todo sobre la mesa y sin haberse preparado y termina perdiendo. Exacto. O termina equivocándose. Por lo tanto, acá Dios te dice, si seguís avanzando en la conquista del territorio que quiero que conquistes, si seguís avanzando en alcanzar tu propósito, pelear por tu propósito, proseguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si vos haces eso, yo te acompaño y lo que sea difícil, yo lo voy a hacer. Claro. Yo voy a echar a esta gente. No, fíjate lo que dice, los voy a echar. ¿Me entendés? O sea, pero tiene que haber una acción de parte nuestra. Exactamente. Así que, por lo tanto, entendamos de que se nos apagó el logo. ¿Qué habrá pasado? Bueno, no importa. Pero seguimos adelante. ¿Sí? Entonces, lo importante acá es entender que como líderes, mi liderazgo es perpetuo.
tengo que apresurarme a conquistar y a alcanzar mi propósito. Tengo que ser consciente de que hay áreas en mi vida que no he conquistado, que Dios requiere que las conquiste. Sí, y Señor. también tengo que seguir avanzando. Pase lo que pase, tengo que seguir avanzando, tengo que continuar, tengo que seguir luchando la buena batalla de la fe, tengo que seguir agarrando el arado y poner las manos en el arado y no mirar para atrás. Tengo que seguir levantando los muros que me pide Dios de mi vida, en una mano la espada, en otra mano la cuchara. Todos estos son los ejemplos que te doy de la palabra de Dios, que nos enseñan que mientras nos continuemos avanzando, vamos a seguir conquistando. No es tiempo de decir, bueno, ya llegamos hasta acá, qué lindo. No, yo siento que Dios nos trajo a esta ciudad con un propósito. Y todas las mañanas me levanto y le digo, Señor, ¿cuál es tu propósito para nosotros en esta ciudad? ¿Por qué nos trajiste? Abrime el entendimiento, dame sabiduría, que pueda ver las señales que pones delante de mí para que yo me dé cuenta cuál es el camino que debo tomar y hacia dónde me tengo que dirigir y a qué pueblo me estás llamando a ministrar. Yo quiero hacer eso, quiero cumplir con Dios. Ese ardor, ese fuego por dentro es lo que hace de que nosotros avancemos. Yo quiero orar por todos los que han perdido el fuego. Oh, Padre. Todos aquellos que se les ha apagado todo este tema de la cuarentena, de esta epidemia, el estar quietos, el estar encerrados, lo que ha hecho es simplemente ayudarte a que no puedas avanzar, encerrarte, hacerte de que mires para adentro y dejes de mirar para afuera, y has perdido el fuego, la pasión por alcanzar a los perdidos, por tocar la vida de alguien, por influenciar la vida de alguien, por seguir avanzando para que Dios te apoye, para que puedas hacer y cumplir con el propósito que Dios te ha dado. Amén. Por lo tanto, oremos al Señor Sí, y pidámosle, Padre Santo, hoy venimos delante de tu presencia, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú nos llamas a un liderazgo perpetuo. Cuando tú pones un llamado en nosotros, ese llamado es sí y amén, y permanece hasta que hayamos cumplido tu propósito. Recuerdo a un hombre de Dios que decía que somos invencibles, indestructibles, hasta que hayamos cumplido con el propósito de Dios. Por eso, Señor, hoy te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que ellos están hoy luchando, han perdido el fuego, han perdido la pasión. Señor, ese ardor interno por avanzar, por seguir conquistando, no solamente en su vida, sino en la vida de los demás, seguir tomando territorio que el enemigo tenía. Señor, te pedimos, Padre, que hoy renueves el fuego, aviva el fuego en el corazón, aviva el fuego en el alma. Señor, aviva el fuego en las emociones, en los sentimientos. Señor, que veamos que en nuestra vida hay un fuego interior, Señor, que nos lleva a ir y conquistar lo que todavía no hemos conquistado en nuestra área emocional, en nuestras áreas espirituales, en nuestras áreas físicas. Padre Santo, que el fuego que tú comienzas a hacer arder en nuestros corazones nos lleve, Señor, a ver la necesidad de los demás y dejar de ver nuestra propia necesidad. Señor, tú conoces nuestra condición como conociste la condición de Josué. Pero, Señor, eso no impidió de que lo llenes de valor. Le dijiste, avanza, que yo voy a echar a los que estén allí en las alturas. Señor, eso hace de que si nosotros avanzamos en lo natural, Señor, tú respondes en lo sobrenatural. Señor, si avanzamos en lo natural, tú reprendes en lo sobrenatural. Señor, tú haces que haya cielos abiertos sobre nuestra conquista para que todo aquello que es difícil para nosotros, Señor, tú lo haces completamente sencillo por tu poder. En el nombre de Jesús. Señor, aquellos que han perdido la pasión por los perdidos, aquellos que han perdido el corazón por aquellos que sufren, renuévalos en ti, Señor, y que haya en ellos un querer y un hacer por tu buena voluntad.
Renueva, Señor, el propósito, renueva el llamado sobre sus vidas. Sí, y que ellos puedan salir y conquistar. Señor, que puedan salir de estar ensimismados, estar mirando hacia adentro y que empiecen a mirar hacia afuera. Y al ver la necesidad, tú le des la unción, Señor, para orar por el que está enfermo, para orar por el que está oprimido, para orar por el que está, Señor, necesitado. Y que fluya tu poder y que veamos milagros delante de nuestros ojos. Gracias. Señor, te damos gracias porque tú nos haces partícipes de las victorias que están preparadas para Señor, aquellos gracias. que seguimos avanzando en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. En un momento Nidia me decía que los líderes no son personas que tienen que pensar en lo que hay que hacer, sino que sinceramente lo hacen. Un líder dice... Es obediente. Es obediente, pero también es proactivo. No espera a que algo suceda para hacerlo. Exacto. Dios le dice a Josué, mira, no entiendo que estás viejo, pero te puedo rejuvenecer si haces lo que yo te pido. Y eso también es con nuestra economía. Sí, Dios Señor. muchas veces nos dice, yo sé que estás empobrecido, yo sé que estás necesitado, yo sé que hay una situación difícil que es imposible para el hombre, pero si haces lo que yo te digo, yo te voy a bendecir. Dios en sus promesas muchas veces es un Dios condicional. Nosotros muchas veces tenemos que dar el primer paso. Si yo me arrepiento de mis pecados, Él me perdona. No es que Él me perdona y después me arrepiento. Si yo confieso mis pecados, Él es justo y fiel para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual se invoca mi nombre, primero Dios dice, humíllate y después te voy a bendecir y voy a sanar tu tierra. La condición de Dios es, si querés ser bendecido económicamente, tenés que dar tu diezmo y tu ofrenda. Y tenés que hacerlo no de manera obligatoria, tiene que ser del corazón, tiene que nacer de ti. Señor, ¿cómo puedo adorarte? Y el Señor dice, dame tu diezmo y tu ofrenda. Por lo tanto, uno tiene que ser fiel en eso. Muchas veces tenemos la excusa de decir, bueno, pero no tengo. Y me acuerdo lo que le dijeron... cuando el mendigo, el paralítico en la puerta del templo le pedía monedas a Pedro y a Juan. ¿Y qué dijeron los vagos? Dijeron, mirá, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que te demos te vamos a dar. O sea que no es un tema de oro y plata, es un tema de entender que lo que doy, mucho o poco, tiene el poder de multiplicar. Y a veces he escuchado personas que dicen, bueno, pero yo doy, le doy mucho al necesitado. Yo veo un chico en la calle y se lo doy. Lo he escuchado por años, ¿no? Yo prefiero llevar una donación a tal lugar. Y está bien, nosotros también lo hacemos. Pero un líder entiende, como dice la palabra, que los diezmos y las ofrendas le pertenecen a Dios. Lo que hagas extra es una ofrenda que te va a garantizar la bendición fluyendo porque tu corazón es dadivoso. Pero los diezmos le pertenecen a Dios. Entonces, por lo tanto, un líder que está en obediencia y un líder que quiere cumplir el propósito de Dios, no duda ni piensa si tengo que dar los diezmos o no, lo hace. Como no dudamos ni pensamos hay que pagar la luz o el agua, ¿no? Porque si no se nos corta. Sí. Entonces, si cumplimos con el César, pagando la luz y el agua, ¿cuánto más no tenemos que cumplir con Dios? Por eso es que tenemos que entender que el líder que ejerce su liderazgo en forma perpetua, de manera permanente, es obediente en darle a Dios lo que a Dios le pertenece, donde es alimentado, donde escucha la palabra, darle a Dios sus diezmos como corresponde. Así que oramos por lo que vas a dar, lo que vas a hacer, lo que vas a sembrar. Creemos en eso, sabemos que viene bendición, lo hemos visto y entendemos y hemos escuchado testimonios, personas que nos han llamado de otras partes del mundo, que han dicho, pastor, ¿dónde podemos ofrendar? ¿Dónde podemos comenzar a diezmar en su ministerio? Y después de que hicieron eso nos han llamado para decirnos,
testimonios increíbles de que en medio de la pandemia han recibido gente que en medio de la pandemia ha comprado casa, han comprado autos, han hecho inversiones en medio de la pandemia, se le ha dado oportunidades, se le abrieron cosas. Eso es para vos también como es para nosotros. Por eso bendecimos la ofrenda que vas a dar, bendecimos tus diezmos. El Señor te multiplique el 30, el 60 y el 100 por uno. Que tengas tanto que puedas regalar, que puedas bendecir a otros, que puedas dar a otros, porque Dios te ha dado más que suficiente. No solamente lo que necesitas, sino también que el Señor te dé los deseos de tu corazón. Amén. Bendecimos las ofrendas y los diezmos y te damos gracias, Señor, por los hermanos que con fe dan a tu obra, sabiendo, Señor, de que ellos serán bendecidos, que la siembra que dan es una siembra en buena tierra. Gracias, Señor, por la multiplicación que vamos a ver y los milagros increíbles económicos y financieros que vendrán de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Un placer. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado con nuestra próxima lección. J14 se llama. J14. Gracias por acompañarnos. Dios lo bendiga. Chao, chao.